Hermanos, estamos ya en el último párrafo del capítulo 16 de las buenas obras. Ya es el último párrafo. La última ocasión, el hermano Víctor nos estaba hablando precisamente que las buenas obras de los creyentes son recibidas y son recompensadas, pero no por causa de que estas buenas obras merezcan, ¿no? No por causa de mérito, sino por causa de la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces nuestras obras pueden ser aceptables, pueden ser agradables delante de Dios, pero en virtud de Cristo. Solamente por causa de Cristo es que nuestras obras pueden ser aceptadas y pueden ser agradables delante de Dios, y también solamente por su gracia pueden ser recompensadas en virtud de Cristo, ¿vale? Pero esto tiene una implicación. Si las buenas obras de los creyentes son de esa manera recompensadas solamente por la gracia en Cristo, entonces, ¿qué sucede con las buenas obras de los incrédulos? ¿Qué sucede con las obras que ellos hacen? Y es lo que este párrafo nos va a estar explicando. Entonces, para comenzar, hermanos, vamos a ver si tienen ahí el párrafo, el último párrafo, el párrafo 7 de las buenas obras del capítulo 16. Si no, de cualquier forma yo se los leo. Dice de la siguiente manera: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, uno, y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, dos, y tres, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y el último punto: y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que las buenas obras de los inconversos no son aceptadas ni tampoco son agradables delante de Dios. E inclusive la misma confesión nos está diciendo por qué. ¿Por qué no son aceptadas por Dios las obras de los incrédulos? La confesión nos está respondiendo: porque no proceden de un corazón purificado por la fe, porque no se realizan según la palabra de Dios y porque tampoco están buscando la gloria de Dios como fin último. ¿Ok? Entonces, hermanos, debemos entender primero que un inconverso es una persona que no ha nacido de nuevo, por eso los llama la confesión no regenerados, porque no se han arrepentido, no han confiado en Cristo y ellos no están entonces en unión con Cristo. No han sido justificados solamente por la fe y por tanto ninguna de sus obras es agradable delante de Dios. Sí, hermanos, sí lo ven. ¿Por qué? Porque entonces todas las obras que ellos hagan no provienen de un corazón regenerado. Todas las obras que ellos hagan no tienen una motivación correcta. No es según la palabra de Dios. Y no están buscando de ninguna manera la gloria de Dios como fin último. ¿Ok? Pero entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Los incrédulos pueden hacer buenas obras? ¿Qué opinan? Ok. A sus propios ojos, sí. ¿Alguien más? Ok. Si ellos no tienen un corazón regenerado. Pero la pregunta entonces, ¿y ellos no pueden hacer obras de beneficencia? Ellos no pueden amar a sus hijos, por ejemplo. Dice la escritura que aún los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces, por eso esa pregunta, ¿los incrédulos pueden hacer buenas obras? La respuesta entonces sería sí. O sea, viéndolo desde una perspectiva, los incrédulos sí pueden realizar obras que podrían considerarse buenas. Ellos pueden hacer cosas que Dios manda, las cuales pueden ser, como dice aquí también en la confesión, beneficiosas para sí mismos, beneficiosas para su familia, beneficiosas para la sociedad. Aunque es cierto lo que algunos hermanos están diciendo, que, que ellos en sí mismos, las obras que ellos hacen, no pueden ser en otra perspectiva buenas, porque dice, por ejemplo, el Salmo 14, que no hay quien haga lo bueno. Y particularmente hablando de los hombres naturales, no podemos presentar delante de Dios esas buenas obras y que Dios las considere como tales. Pero sí son buenas obras, al menos en apariencia. ¿Ok? Porque no solamente nos dice el Salmo 14 que no hay nadie que haga el bien, sino también nos dice, por ejemplo, Romanos 2:14, que aún los gentiles que no tienen ley, cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? Y ya también vimos acerca de esa parte cuando el Señor Jesús está diciendo que los padres saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos. Así que entonces, en ese sentido, hermanos, sí, los incrédulos, los hombres que no han sido regenerados, pueden hacer buenas obras, al menos en apariencia. Y estas obras, pueden ser inclusive más grandes que las que hace un creyente, al menos en apariencia. Ellos pueden amar a sus familias, ellos pueden ser buenos ciudadanos, ellos pueden dar a la caridad, ellos pueden abandonar ciertos vicios, ellos pueden ser amigables o fáciles de tratar, dóciles. Pero, hermanos, en esta discusión de esta tarde, no se está planteando si los incrédulos pueden hacer buenas obras, al menos en apariencia. Lo que se está planteando es si estas buenas obras de estos incrédulos son aceptables o si son agradables delante de Dios. Y es que el incrédulo puede esforzarse por cuidar a sus hijos, por cuidar a sus padres ancianos, por ser un buen vecino, por ser un buen ciudadano, pero aparte de Cristo no hay manera de que sus obras puedan ser aceptables ni agradables delante de Dios. Puesto que ya hemos puesto el fundamento que para que las obras de los hombres sean aceptables y sean agradables delante de Dios, es en virtud de Cristo. ¿Ok, hermanos? Todas las obras de los incrédulos entonces son inaceptables delante de Dios, porque están contaminadas por el pecado,
porque están corrompidas por el mal. Es lo que dice Isaías. Si bien Isaías 64:6 dice de la siguiente manera, hermanos: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así que en última instancia, las obras de los incrédulos no son verdaderamente buenas, aunque parezcan en lo exterior. Porque las buenas obras proceden entonces de un corazón purificado por la fe. Esas buenas obras son según la palabra de Dios, y esas buenas obras son para la gloria de Dios. Y es imposible que un incrédulo pueda buscar todas estas cosas. Y en esos tres aspectos entonces vamos a tratar de desglosar qué es lo que significa cada una de ellas. ¿Qué significa entonces un corazón, unas obras que provienen de un corazón purificado por la fe? ¿Qué significa que las obras vengan o se hagan según la palabra de Dios? ¿Y qué significa que esas obras sean para la gloria de Dios? Entonces, en la siguiente pregunta, comenzamos con qué significa que una obra debe proceder de un corazón purificado. Y es que, hermanos, un corazón purificado por la fe es un corazón creyente, regenerado, arrepentido, que confía en Cristo. Sí, hermanos, ese corazón es dado entonces por la persona de Cristo. En este corazón habita el Espíritu de Dios, quien ha puesto entonces un principio vivificante y santificante que antes no había en él. Y esto significa entonces que todas esas buenas obras proceden de ese corazón regenerado, y que no es algo que el creyente haya hecho, sino que es algo que Dios ha hecho en el creyente, y que solo entonces este creyente puede hacer buenas obras porque el Espíritu de Dios habita en él, porque ha sido transformado. El incrédulo, hermanos, por más que se esfuerce, por más que imite entonces estas buenas obras, no pueden ser aceptables porque no proceden de un corazón regenerado. Porque el corazón del creyente es transformado cuando el Padre lo está llamando eficazmente por medio del Evangelio desde el exterior hacia el interior. Y que por su Santo Espíritu cambia su corazón de piedra por uno vivo y por uno santo. Sí, hermanos, entonces el primer punto es que el incrédulo, por más que se esfuerce, no puede hacerse de un corazón purificado por la fe. Ahora bien, ¿qué significa que las buenas obras son según la palabra de Dios? Significa que una buena obra siempre buscará reflejar y demostrar el Evangelio por medio de esta. De tal manera que va a haber una motivación intrínseca en ese corazón, que va a ser reflejar a Cristo. ¿Sí, hermanos? Por eso va a ser según la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, para el esposo en Efesios 5:25, le está diciendo cómo debe de ser la clase de amor que un esposo debe de tener por una esposa. Esposos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Un incrédulo puede amar de alguna manera a su esposa? Sí, pero no lo va a hacer nunca con esa motivación. Por lo tanto, nunca va a ser conforme a la palabra de Dios. Nunca va a ser en esa medida. Nunca va a buscar reflejar a Cristo en su vida. Podemos también hablar acerca del perdón, que
Muchos, aún entre los incrédulos, se está llamando a perdonar, pero hay una motivación incorrecta que no es según la palabra de Dios, que tú debes de perdonar, por ejemplo, ¿por qué? Para liberarte a ti mismo, con unos propósitos egoístas. Pero la palabra de Dios también nos enseña cómo debemos de perdonar. Debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de liberarlo de su culpa, debemos de asumir nosotros el costo, así como lo hizo Dios con nosotros, que nos ha amado y nos ha perdonado. Y que por eso dice Efesios 4:32, ¿cuál es la medida para poder amar y perdonar? Dice, antes, sed benignos, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y aquí dice cómo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ok? Entonces, esa es, hermanos, la medida, esa debe de ser la motivación y por lo tanto, toda buena obra procede según la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Y en la última pregunta que habla ahora acerca de como último propósito glorificar a Dios, ¿qué significa entonces que las buenas obras deben de glorificar a Dios? Significa que toda buena obra tiene como fin último y supremo la gloria de Dios. Porque, hermanos, los incrédulos pueden tener unos objetivos o propósitos, los cuales pueden ser legítimos, pero nunca van a buscar como fin último glorificar a Dios. Pueden buscar hacer buenas obras a sus hijos por su bienestar o por el bienestar de su esposa, por el bienestar de su nación, pero nunca lo va a hacer para la gloria de Dios, porque el hombre natural solamente busca como fin último su propia gloria. Así que solamente los creyentes en Cristo, con un corazón regenerado, pueden hacer obras que busquen como propósito principal glorificar al Dios que los amó y al Dios que los salvó. Todas las obras que realizan los incrédulos las hacen con un corazón que está en rebelión contra Dios. Y como dice entonces Agustín, todas esas buenas obras no son más que pecados espléndidos. Los incrédulos de ninguna manera pueden comprar la gracia de Dios por medio de sus buenas obras. De lo contrario, como dice la Escritura, la gracia ya no sería gracia, sino sería entonces una deuda de parte de Dios. Y finalmente, hermanos, una vez que está diciendo esta parte de la confesión, que estos tres aspectos que nos dice que no pueden ser aceptables ni agradables delante de Dios, nos dice también que aún así, si los incrédulos no buscan hacer estas buenas obras, es aún más pecaminoso y aún más desagradable delante de Dios que no las hagan. ¿Sí, hermanos? O sea, ciertamente está diciendo, sus obras, sus buenas obras no son agradables delante de Dios, pero al no hacerlas, eso es sumamente más reprobable delante de Dios. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia varios casos donde las naciones dejan a un lado a Dios y a un lado sus principios. Y entonces, ¿cómo Dios termina destruyendo a cada una de esas naciones? Porque han abandonado a Dios y han abandonado por completo sus principios. Tenemos a Tiro y Sidón, tenemos también a Sodoma y Gomorra. Y entonces se puede ver entonces por medio de esos ejemplos cómo es sumamente más desagradable que un incrédulo no busque hacer lo que Dios manda. O también en nuestra época
Cuando una nación decide voluntariamente ir en contra de sus principios, está destinado a la destrucción, está destinado a la ruina, está destinado a la miseria. Y vemos también muchas de las naciones socialistas, cómo ellos abandonan y dicen no hay Dios, nosotros somos su Dios, nosotros somos los que los alimentan, y entonces cómo esas naciones van rumbo a su propia destrucción, rumbo a su propia ruina. Lo mismo sucede en el ámbito familiar, hermanos, que en la medida en la que una familia abandona a Dios y abandona a todos estos principios que Dios ha establecido, está condenada también esa familia a la ruina y a la destrucción, porque resulta más repugnante a Dios que descuiden estos principios. Por eso entonces, hermanos, aunque nuestros hijos sean incrédulos, nosotros los traemos los domingos a la iglesia. Por eso les enseñamos a orar. Por eso les hablamos la palabra. Es mucho mejor que ellos vengan a que no lo hagan. Pero no solamente les enseñamos eso, no solamente queremos que se queden con eso, porque es necesario que también entiendan que esas cosas que están haciendo o esas buenas obras no son agradables delante de Dios y que necesitan un corazón purificado, necesitan una motivación correcta de reflejar a Cristo en su vida y necesitan buscar la gloria de Dios. Y eso es solamente a través de Cristo Jesús, para que ellos también encuentren refugio, perdón, salvación y vida eterna. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos. Y con esto terminaríamos con nuestro estudio de esta tarde, hermanos. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar en el cuestionario, antes de comenzar. Y si no, para... Adelante, hermano. Ajá. Como una característica más de las buenas obras, que sea conforme a Dios no manda. Ajá, sí, o sea, el hecho de decir que es conforme a su palabra, o sea, lo está implicando, porque no vamos a hacer nada. Ya ven que al principio, si mal no recuerdo, creo que esa parte la tocó el hermano Oscar, que es todo aquello que Dios ha mandado, ¿no? Entonces, por eso ya no quise abundar sobre ese tema, pero ciertamente lo implica. No sé si hay alguien más, hermanos. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. El hermano le va a dar allá en play y entonces ya pueden ir entrando. Ahí, hermano, te va a ir apareciendo cada una de las personas que se van incorporando y ya cuando estemos listos ya arrancamos con las preguntas. Las preguntas son precisamente las que estuvimos viendo, hermanos. Ese es el examen de esta tarde. Pero igual y antes de que le den siguiente para la primera pregunta, se las voy a estar comentando y ya para que ustedes revisen cada una de las opciones rápidamente. Entonces vamos a dar un minutito más en lo que se terminan de unir, los que puedan, y ya comenzamos. Sí, después de que ponen el número, les va a aparecer tu nombre o your name, para que entonces ya puedan entrar y ya estén ahí integrados. ¿Vale, hermanos? Pues listo. Si no hay más, vamos a comenzar. La primera pregunta dice: ¿por qué no son aceptadas por Dios las obras de los incrédulos? Adelante, hermano.
A, porque necesitan esforzarse demasiado para que puedan ser aceptadas por Dios. B, porque no proceden de un corazón purificado por la fe, no se realiza según la palabra, ni buscan la gloria de Dios. Y C, porque los incrédulos no pueden hacer ninguna buena obra. Y la respuesta correcta es, dale ahí, siguiente, hermano, es la B, ¿sí? Porque quedamos, hermanos, pues todos están en lo correcto, hermanos, ya no vamos a sobreabundar. Vamos a darle la siguiente, espérame tantito, hermano, se las voy a leer. ¿Los incrédulos pueden hacer buenas obras? Dice, sí, los incrédulos realizan obras que podrían considerarse buenas, al menos en apariencia, o no, los incrédulos no pueden realizar ninguna buena obra. Sí, la respuesta correcta es la A. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa que una buena obra debe de proceder de un corazón purificado? ¿Significa que las buenas obras proceden de un corazón lleno de bondad? B, ¿significa que las buenas obras proceden de un corazón que se esfuerza por hacer el bien? O C, ¿significa que las buenas obras siempre proceden de un corazón regenerado? Sí, y la respuesta correcta es la número C. La cuarta pregunta es, ¿qué significa que las buenas obras son según la palabra de Dios? Significa que la motivación de toda buena obra siempre será reflejar a Cristo, viviendo según la medida correcta del amor de Dios en Cristo. ¿Ve? Significa que no importa la motivación de las buenas obras, sino un corazón sincero. O C, significa que debemos hacer buenas obras según lo que sentimos en el momento. ¿Sí? La respuesta correcta es la A. Y la última dice, ¿qué significa que las buenas obras deben de glorificar a Dios? ¿Significa que debemos tener propósitos legítimos para hacer las buenas obras? B, ¿significa que al realizar las buenas obras buscamos como fin último la gloria de Dios? O C, ¿significa que aún los incrédulos pueden glorificar a Dios con sus buenas obras? ¿Correcto? La respuesta correcta es B. A ver, dale el siguiente, hermano. Ganó mi mujer y yo no le pasé la respuesta. Traía acordeón. ¿Verdad, Jonah? Bien, hermanos, pues si no hay otra duda o preguntas. Sí, ahí mide el tiempo, hermanos. Pues vamos a concluir con una oración para darle gracias al Señor, ¿vale? Vamos a orar juntos. Amado Señor, cuántas gracias te damos, Señor, por toda bendición que tenemos en Cristo, Señor. Gracias porque a pesar de nuestro pecado y de nuestra debilidad, tú aceptas nuestras obras en Cristo y tú las recompensas, Señor. Y pues rogamos, Señor, si hay alguien aquí que esté fuera de Cristo, que pueda ver que hay toda bendición espiritual, abundante bendición, Señor, para que pueda refugiarse en Cristo, para que pueda recibir perdón y vida eterna, no por sus obras, sino porque Cristo lo ha hecho todo perfecto y es suficiente para salvar. Señor, bendice el estudio de esta tarde, Señor, y que more en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.